Y en Telediario Federal vamos a estar hablando con Ezequiel Melano, quien es el conductor de Sujetos de Derecho, un programa que se emite aquí por esta señal que siempre nos trae distintos temas para poner sobre la mesa y estar analizándolos. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenos días, el placer de siempre. Hola Mariano, ¿cómo va? Buen día. Bien. Saludos a todo el equipo ahí de trabajo, lo que estoy viendo desde temprano, el tremendo laburo que hacen como siempre los chicos. Y aquí estamos, bueno, poniéndole el pecho a esta cuarentena, resistiendo desde casa, aquí estamos trabajando. Ustedes los veía con mucha actualidad y con mucha movida también que tiene que ver con espectáculos masivos y demás que se vienen haciendo en todo el mundo. Muy interesante. Bueno, pero da tema también el coronavirus, el aislamiento, la cuarentena, digamos, da temas como para estar tratando de la constitucionalidad o no, está dentro de la norma, dentro de la ley, distintas situaciones que se ven, ¿no?, en nuestro país. Mira, vos sabés que hablábamos con abogados, con constitucionalistas durante todo este tiempo de pandemia y es un tema muy interesante respecto al análisis profundo que tiene, porque tiene un corte del derecho estructural, claro, el tema de la pandemia, el coronavirus, porque hay alteraciones, situaciones con los derechos, los deberes de los ciudadanos. Digo, en cada medida que se va aplicando, hoy, sin ir más lejos, está ya va a estar en marcha la semana que viene, se anunció anoche a última hora, el tema de los mayores de 70 años, ¿no? Sí. El permiso para salir, para no salir. Entonces, en cada una de las cuestiones que pasan, el derecho, la constitucionalidad de estas cuestiones, claro, que suceden, ir analizándolas. Porque uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo es el avance sobre mis libertades, sobre lo que me dice la Constitución, sobre mis derechos? Es decir, y también conversando, observando distintas noticias, es como que hay, como en casi todo, ¿no? Pero uno se puede agarrar de un lado de la ley, el otro de otro, y en la misma situación hay dos lecturas, no queda muy en claro, hay ambigüedades en algunos de los casos. Es sabido que hay una situación excepcional, que eso, digamos, puede poner paños fríos sobre las demandas que pueden venir después de esta situación. Claro, pero no tendría que habilitar a todo. Para en tema... Sí, digo, no, que el estado de excepción no tendría por qué habilitar todo. Y no lo hace, de hecho, ¿no? Bueno, claro, ahí se viene la otra parte de la demanda, de lo que va a pasar, digamos, post-cuarentena, post-coronavirus, porque son situaciones excepcionales, nunca vividas, y hay que ver cómo reacciona después la justicia respecto a la restricción de derechos, de muchas situaciones que han ido pasando. Entonces, este es el momento, te dicen los profesionales, claro, para solamente recibir esa información. Y después habrá tiempo, desde el derecho, para ver las situaciones que merecen la pena avanzar con causas penales y demás, porque hay una situación de desbordamiento de la justicia que uno acciona sobre todo lo que fue sucediendo durante todo este tiempo. Vamos al tema, Ezequiel, si te parece. ¿Qué nos trajiste para hoy? Vamos a hablar con el doctor Bartolomé Angeloni, que es constitucionalista, respecto a una de las situaciones que se han planteado en estos tiempos, ¿no?, de pandemia, de coronavirus, cuando sucedía hace unas semanas atrás, ante el temor, se empezaron a cerrar localidades, provincias, barrios, municipios, comunas, en función de un bien mayor, que era preservar a la sociedad del avance de este virus. El doctor nos habla del tema y después seguimos detallando más cuestiones sobre esta situación. Discúlpame, Ezequiel, vamos a observar justamente algunos detalles en tramas de cómo es este tema y esta situación. Ok, perfecto. Tenemos el detalle de lo que medianamente significa esta situación en función a el avance de estos derechos. Bueno, acá hay dos cuestiones que decíamos, Mariano, como lo hablábamos en la previa. Te voy a decir las dos en esta charla. Por un lado, se alertó sobre la inconstitucionalidad de estas medidas de bloqueo al acceso a ciudades y la posible afectación de los derechos al libre tránsito de personas. Ahí inicia un poco, claro, la discusión. Vamos a ver la placa que viene. Bueno, estas restricciones para circular son inconstitucionales. Acá no hay duda, ¿no? Ya que restringen derechos establecidos en la Constitución, sin fundamentos legales. Además, los municipios no tienen autonomía para imponer restricciones que superen las limitaciones establecidas por el Gobierno Nacional. Acá no hay discusión, hay inconstitucionalidad de estas medidas. Ni los gobernadores ni los intendentes pueden cerrar caminos, establecer fronteras o aduanas. Eso viola derechos garantizados
por la Constitución Nacional que está en el decreto 297, donde se establece que los gobernadores deberán seguir las órdenes establecidas por el gobierno federal como agentes naturales de este gobierno. La Constitución Nacional establece, este es un dato clave, ¿no?, que todos los habitantes de la Argentina gozan del derecho a transitar por el territorio, mientras que el decreto de necesidad y urgencia del presidente impuso restricciones y excepciones. Este tipo de medidas podría ocasionar, lo que decimos aquí, en extremo, la intervención del gobierno provincial, porque es una causal de intervención de un municipio. Acá hay otra pata legal que se desprende de estas cuestiones. Pero la acción de los intendentes, bueno, se dice que es inconstitucional. Esta es una mirada, ¿no? Claro. Porque no tienen competencias sobre el tema. Además, porque no pueden establecer normas generales que impidan el tránsito, que son discriminatorias e irrazonables. No es el caso de limitar el tránsito en una calle, por una construcción o una medida de salubridad. Esto es una parte del tema. Y ahora vamos a ver, como lo decías también vos hace poquito, respecto a estas dos miradas. Que un juez sostiene que es constitucional esta medida. El juez porteño en lo criminal y correccional, Osvaldo Rapa, rechazó un habeas corpus que ya había presentado un abogado que pedía que se le ordenara al Ministerio de Seguridad hacer cesar las restricciones a la libertad ambulatoria y de reunión. Bueno, ¿qué es lo que dice? Dice que no se vislumbra falta de... Y acá está la otra cuestión a analizar para que las demandas no prosperen, ¿no? No se vislumbra falta de razonabilidad alguna y mucho menos una restricción a la libertad de los habitantes de la República, sino que se imponen restricciones con el fin de asegurar el bien común. Ahí está el tema, ¿no? Máxime cuando es aplicable para toda la población sin distinción alguna, sostuvo este juez. La decisión del magistrado de primera instancia fue ratificada. Esta decisión, si bien implica aislamiento, una severa restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación, otro dato, preservación del orden público. En cuanto al bien jurídico tutelado es la salud pública, afirmaron los integrantes del Tribunal de Alzada al ratificar la resolución de este juez. Y acá el dato clave ya para cerrar. La situación de excepcionalidad da cuenta de la legitimidad de los fines buscados que se pretenden preservar. Por lo cual, desde este prisma, la norma tiene pleno sustento. En cuanto al medio utilizado y las restricciones impuestas que limitan la posibilidad de reunirse y circular, han sido dispuestas también en forma razonable, como se dijo, en cuanto a único medio que la comunidad internacional y la información médica da cuenta para evitar la propagación de la grave enfermedad. Bueno, aquí en este resumen, en estas placas, quisimos poner las dos miradas de una misma situación, de una misma expresión, ¿no? Ahí están las cuestiones y me parece que esta pesa más que la otra, Mariano, tiene que ver. Bueno, Ezequiel, nos proponías también, ¿no?, la palabra de un doctor que trató sobre el tema, que lo tuvieron allí en Sujetos de Derecho. Contanos. Nosotros hablamos en Sujetos de Derecho, exacto, con un constitucionalista, el doctor Bartolomé Angeloni, que nos dijo al respecto este tema. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta situación que estamos viviendo hoy con la pandemia, declarada por la Organización Mundial de Salud, así de esta forma, es única, excepcional. En nuestro país no se ha vivido jamás algo así. Me preguntaban sobre qué dice la Constitución sobre los cortes de ruta, sobre el cierre de pueblos, el cierre de ciudades, los lomos de burro. Bueno, los burros primero están prohibidos. Más allá de eso, el artículo 8 y 9 de la Constitución hacen referencia a que no hay distinción de los ciudadanos de dónde viven, de qué provincia han nacido, sino que no debe existir una libre circulación y que el Estado Nacional es el único que puede crear impuestos aduaneros o migratorios, es decir, no puede haber fronteras internas dentro del país. Está previsto en el artículo 22, inciso tercero del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional, que prevé que por cuestiones sanitarias y en base a una ley previa, que es la que tenemos nosotros por la emergencia, pueda restringirse la circulación de las personas. Entonces,
nuestro sistema jurídico está a la altura hoy y tiene los mecanismos para poder evitar el contagio, si se quiere, o que esto sea un poco más grande. Muchos autores opinan de que la conmoción interior podría ingresar dentro de lo que sería la pandemia. Y a partir de ahí suprimir un montón de garantías y derechos para reforzar el sistema federal, es decir, la división del territorio. Las provincias tienen mucha autonomía, tienen bastantes facultades y por eso vemos como algunas, entre comillas, se dan el lujo de cerrarse o de permitir o no el ingreso de ciertos productos, de aislarse. Pero bien, eso está prohibido por la Constitución, el preámbulo también la Constitución lo prohíbe, más allá de la división del territorio en provincias o del federalismo, ¿sí? Muy bien, Ezequiel, ahí veíamos entonces la palabra, la opinión del doctor, del abogado, sobre este tema que ha causado distintas lecturas y mucha polémica, por cierto, también en el plano judicial. Sí, así es, y bueno, y las nuevas medidas también que se están implementando son para analizar. Lo hacemos habitualmente en el programa y esa es un poco la intención de seguir trabajando desde el derecho, con la idea de concientizar, no tomando partidos específicos, sino tratando de poner sobre el derecho las cuestiones naturales y reales en el reclamo de la gente. Te anticipo antes del cierre, Mariano, sí, vamos a ver este próximo fin de semana, vamos a estar hablando, digamos, por un tema muy importante, la justicia como elemento esencial, ¿no? Se declaraba a la justicia como un elemento esencial para que vuelva a tener actividad. Es necesario que la actividad de la justicia vuelva a tener protagonismo en la Argentina. Hablamos con el doctor Facundo Carranza, que es integrante de FACA, la Federación Argentina del Colegio de Abogados, nos da su visión respecto al tema y el petitorio que han hecho también. Con el doctor Marcelo Bressan, hablamos de derecho de acción social. Acá también hay una parte del derecho muy interesante a analizar, que es la acción social de los que menos tienen y el acceso al derecho, ¿no? El doctor nos da una visión bastante interesante. Y una recorrida por el mundo con nuestro Instagram, con las entrevistas en Argentina, también en algunos lugares, algunos países limítrofes y países europeos, acerca de esta visión de la pandemia, bueno, para ir metiéndonos en el tema y hablando siempre desde el lugar que a nosotros nos interesa, que es el derecho. Ezequiel, muchísimas gracias, felicitaciones al equipo de trabajo allí de Sujetos de Derecho por la continuidad en esta época difícil de seguir haciéndolo, de seguir trabajando, pero buscando siempre estos temas de actualidad y tan significativos. Felicitaciones por mantener la casa sin que las chicas aparezcan por detrás, eso es todo un logro. Lo que no es poco, no. Usted lo sabe muy bien. Es cierto, así que felicitaciones por eso también. Bueno, abrazo grande, chicos. Chao, Ezequiel, saludos, hasta luego.